Entonces, vamos a dar inicio a nuestra tercera tutoría en el programa virtual del curso de legislación comercial y tributaria. No sé si todos están, si tenemos personas conectadas. Permítanme, voy a llamar a un chico para pasarles las diapositivas. Bueno, iniciamos nuestra tutoría recordando las actividades que tenemos pendientes de la unidad 2. Estas actividades son una sopa de letras sobre los temas que hemos visto en la unidad relacionados con las generalidades de los comerciantes. Y el plazo para esta actividad es hasta el 11 de noviembre, es decir, hasta de mañana el 8. Igualmente, tenemos como actividad una evaluación corta. Los temas para esta evaluación corta son los contenidos de la unidad 1 y 2. Entonces, ahí hay unas preguntas sobre estas dos unidades y eso también se contabiliza como una actividad de aprendizaje. Los temas que hemos visto hasta el momento y que están en el Código de Comercio, este código, aquí en el código podemos encontrar todas las generalidades de los comerciantes. Entonces, ¿cuáles serían esas generalidades? Por ejemplo, estas las encontramos a partir del artículo 10, cuando nos dice cuál es la definición de comerciante. Entonces, ¿qué deberes tienen los comerciantes a partir del artículo 19? ¿Cuáles son los actos de comercio? Artículo 20. El registro mercantil a partir del artículo 26. También nos habla sobre los libros de comercio a partir del artículo 48. Todo lo que tiene que ver con los libros de comercio, la reserva, la exhibición de los libros de comercio. Estos temas también están en el contenido de la unidad. Los libros de contabilidad, que son los mismos libros de comercio, las cámaras de comercio, todo eso lo encontramos a partir del artículo 10 del Código de Comercio. El tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con las sociedades comerciales. Entonces, permítanme, les voy a proyectar unas diapositivas para... Dame un momento, voy a abrir las diapositivas para que ustedes las puedan tener también ahí, porque recordemos que todas las tutorías quedan grabadas en la plataforma. Tutorías licenciadas. Tutoría 3. Bueno, entonces... Bueno, entonces esta es la tutoría 3 de 5, es decir, ya vamos en la mitad de nuestro curso virtual. Nos siguen haciendo falta solo 2 tutorías. Estas son para el 17 de noviembre y el 24 de noviembre. Las actividades, como les decía, que tenemos pendientes son la sopa de letras y la evaluación corta. Estas actividades son de la unidad 2. El plazo para estas es hasta el 11 de noviembre. Y las actividades ya de la unidad 3, la unidad 3 tiene que ver con las sociedades comerciales, es el trabajo grupal o la exposición y un cuadro comparativo sobre las sociedades que vamos a estudiar en esta unidad 3. Ese trabajo grupal o exposición hay que tener en cuenta para un óptimo desempeño en esta exposición
hay que tener en cuenta el siguiente procedimiento. Leer todo el material que está en la plataforma sobre la unidad 3 y adicionalmente también a partir del artículo 110 del Código de Comercio. Consultar el tema sobre cómo se constituye y cómo se prueba una sociedad comercial, ¿sí? Definir cuáles son las características y aspectos que exige la ley para constituir una sociedad comercial. Como yo les digo, tenemos en el contenido de la unidad 6 tipos de sociedad comercial. Los estudiantes en los grupos que ya fueron conformados deben escoger uno de esas 6 tipos de sociedades. Por ejemplo, el grupo 1 puede decir, bueno, nosotros vamos a averiguar sobre la sociedad limitada, el grupo 2 sobre la sociedad anónima, el grupo 3 sobre la sociedad simplificada por acciones. Entonces, cada grupo escoge el tipo de sociedad y lo que va a averiguar es cómo se conforma, cómo se constituye esa sociedad. Les recuerdo que en la Cámara de Comercio, aquí en la de Bucaramanga, les pueden dar la información, e incluso pueden ustedes pedir, ahí hay folletos que les obsequian. Ustedes se identifican como estudiantes del programa de la Universidad de Investigación y Desarrollo, es mejor que lleven su carnet y allí hacen la consulta para saber cómo se constituye el tipo de sociedad que ustedes hayan escogido para este trabajo. Una vez hayan escogido, entonces, esos aspectos hay que explicarlos en una breve exposición donde todos los integrantes del grupo deben participar y esta exposición se llevará a cabo el 17 de noviembre en la librería que vamos a tener ese día. Si no les es posible por motivo de trabajo conectarse el 17 de noviembre, entonces lo que deben hacer es previamente hacer un video con la participación de los integrantes del grupo, de la totalidad de los integrantes del grupo, y subirlo a YouTube. Y ese link donde ustedes graban ese video me lo envían por favor el viernes 16 de noviembre. ¿Para qué? Para yo poderlo reproducir y que todos los demás compañeros que están conectados ese día puedan conocer cuál fue la averiguación que hizo ese grupo. Ese link lo vamos a reproducir en la tutoría. Si bien es cierto, si no pueden participar en la tutoría, pues sería entonces enviar el link para que se pueda reproducir aquí en la tutoría que vamos a tener, que es la número 4. Los parámetros de la actividad cuadro comparativo. Entonces, esa es una actividad individual, también hace parte de la unidad 3, y en ese cuadro comparativo se pide en una hoja, en un cuadro Excel que ya está previamente subido a la plataforma, en la fecha que se empiece a verificar el contenido, que es del 12 de noviembre. Entonces, allí se sube la hoja en Excel, donde el estudiante lo que debe hacer es complementar esa hoja, o sea, tiene que llenar los recuadros que están pidiendo por cada tipo de sociedad, por eso se llama un cuadro comparativo. Y eso pues lo pueden consultar en el material de la unidad 3 o lo pueden averiguar en el Código de Comercio, o si no también lo pueden averiguar en los sitios web que estén creados para ese fin. Esa es una actividad individual y esa hace parte de la unidad 3. Cada grupo que se conecte el día de la exposición, que es el 17 de noviembre, contará con un plazo de 15 minutitos. Entonces, en esos 15 minutos, cada uno de los integrantes debe hablar sobre los temas de exposición. Pero vamos a continuar entonces. La programación, aquí la tenemos ya también. La programación, el equipo número 1, conformado por César Enrique, Hernando Yair y Giselle, inician a las 9:30 y hasta las 9:45 con el tema de exposición. El grupo número 2, Liliana, Jessica, Tatiana y Caterina y Juliet, de 9:45 a 10 de la mañana. El grupo número 3, conformado por María Sandra, Ronald Augusto y Carolina, de 10 a 10:15, y finalizamos con el equipo de Andrea Rueda y Diego Enrique Cortés, de 10:15 a 10:30.
De 10:30 a 10:45 haremos el cierre de la actividad y haremos la realimentación. Bueno, ahora sí miremos el tema que nos corresponde a esta tutoría, que es la unidad 3, las sociedades comerciales. Las encontramos a partir del artículo 294 del Código de Comercio. Entonces, ¿qué son las sociedades mercantiles? Entonces, ya habíamos hablado sobre quienes realizan actividades de comercio. Pero si se está mirando la presentación de diapositivas. Sí, está muy cerca. Yo estaba llamando por eso, ya la veía muy bien. ¿Con qué se aleja? Me disculpan un momentico aquí, yo tengo una pequeña intervención de técnico. ¿Se están viendo las diapositivas? No, estaban negociadas. Ah, ya. Así que ahora no podemos hacer nada. La cámara estaba, yo pensé que ya tenía todo listo porque la tenía ya, ok. Sí, 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 ahora ok. Así sale. Sí, ok, sí está perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a retomar. Las sociedades comerciales o sociedades mercantiles es precisamente una forma de realizar actividades de comercio, pero cuando se habla de una sociedad, quiere decir que está conformada por uno o más personas. Entonces ya no se hacen actividades informales de comercio, como los pequeños comerciantes, sino que ya se habla de una forma ya más profesional de realizar las actividades de comercio. Entonces, las personas que realizan este tipo de actividad Y aquí está la versión de compartir pantalla. Ahí pueden seleccionarlo y ellos ven igualito como tú ves ahí. así quiero que lo vean. Ya no miran el televisor, sino Sí, que van a mirar la diapositiva directamente. Okay. Listo, gracias. ¿Listo? Muchas gracias. A ella están viendo, muchas gracias. Bueno, entonces las personas, obligaciones que señala la ley, se consideran que son comerciales. Aquí volvemos otra vez a insistir en la diferencia que hay entre quienes son comerciantes y quienes realizan actos de comercio. Teniendo claro que para que sean comerciantes tienen que cumplir con los requisitos que la ley exige. Entonces, aquí cuando hablamos de sociedades mercantiles, sociedades comerciales, empezamos a hablar de que se trata de comerciantes como tal, ¿sí? Que son comerciantes. Entonces, pasemos entonces a la siguiente. Esta actividad mercantil, ¿sí? La pueden ejercer los comerciantes de forma individual o de forma colectiva. La distinción que hay entre una y otra es que cuando se hace de forma individual se consideran personas naturales que ejercen actividades de comercio, y cuando se hace de forma colectiva ya hablamos de una persona jurídica, que la ley señala que son jurídicas. Entonces, el comerciante individual es una persona natural que ejerce el comercio en cualquiera de sus ramas. Y el comerciante colectivo ya es una persona jurídica que se conforma por dos o más personas naturales o jurídicas
que tienen una razón social, que entregan un capital o conforman un capital y ejercen una actividad que considera que es una actividad de comercio. Entonces, ¿qué es una persona natural? Entonces, una persona natural es una persona humana que ejerce derechos y cumple con obligaciones a título personal. Al constituirse una empresa como persona natural, la persona asume a título personal todas las obligaciones de la empresa. Anteriormente había un tipo de sociedad que eran las sociedades unipersonales. Este tipo de sociedad fueron derogadas por la ley y ahora se creó una nueva sociedad que es la sociedad por acciones simplificadas, donde el número de socios puede ser de 1 en adelante. No se requieren 2 personas, sino que puede ser una persona. Por eso es que hoy en día, adelantándome un poquito a la clasificación de la sociedad por acciones simplificadas SAS, es el tipo de sociedad que más se utiliza para realizar actividades de comercio. La persona natural asume la responsabilidad, incluso con su propio patrimonio, cuando realiza actividades de comercio. Si, por ejemplo, la empresa le toca declararse en quiebra, donde no puede continuar con sus labores, donde los proveedores, o sea, las personas a quienes ella le debe dinero, le tiene que responder, allí como persona natural tiene que responder. Es decir, como persona natural puedo constituir una empresa, pueda por las obligaciones que haya dejado la empresa. Y si con ese capital no le alcanza, la persona natural tiene que responder hasta con su propio patrimonio, o sea, el patrimonio que haya tenido indiferentemente de cuando se constituyó la empresa. Las ventajas de que se realicen actividades de comercio por una persona natural. Una de las ventajas que más se puede notar en este tipo de sociedad de personas naturales es la constitución de la empresa. No se requieren tantos formalismos, no requiere que haya mucha inversión de capital, ¿sí? Se puede iniciar incluso hasta con $1 millón de pesos, dependiendo del tipo de actividad que se vaya a realizar. O sea, no hay un monto establecido por la ley para iniciar una sociedad que esté creada por una persona natural. No tiene tantos documentos contables, puede, por lo menos en la parte tributaria, lo puede hacer por el régimen simplificado, donde no tiene que pagar demasiados impuestos, donde aquí hacemos un paréntesis. Cualquier tipo de sociedad, sea por una persona natural o sea por un grupo de personas, tiene que cumplir con todos los requisitos que la ley exige para poderse constituir. Lo que pasa es que cuando hablamos de una persona natural, esos requisitos son muy sencillos, no requieren tanta formalidad de la ley, ¿sí? Si la empresa no tiene los resultados esperados, pues el negocio se puede replantear sin ningún inconveniente. Si la empresa no dio los resultados, se puede liquidar y pueden vender, o la puede vender fácilmente, porque solamente depende de la decisión del dueño de la empresa, que es una sola persona. La propiedad, el control y la administración la asume la persona que es la que inicia el negocio. Incluso a veces se puede ampliar el negocio porque los resultados fueron muy buenos. La misma persona natural puede tomar la decisión de ampliar el negocio. O sea, cuando se realizan actividades y lo hace solamente una persona natural, es más fácil. Esas son las ventajas que tiene, ¿sí? Que no depende de la decisión de un grupo de socios, de la decisión mayoritaria de un grupo de socios, sino que esa misma persona puede tomar todas las decisiones. Miremos ahora cuáles serían las desventajas de la persona natural. Entonces, una de las desventajas es la responsabilidad. Esa responsabilidad es ilimitada, como ya lo hemos dicho, en caso de que la empresa
creada por una sola persona tenga problemas financieros, problemas económicos, problemas que la lleven a la quiebra o al cierre de esa sociedad comercial, implica que el dueño de la empresa responde ilimitadamente. ¿Qué significa esta palabra de ilimitado? Quiere decir que responde hasta con sus propios bienes. Si la sociedad no tiene el respaldo económico suficiente, tiene que entrar a responder el dueño de la empresa con sus propios bienes, con sus vehículos, con sus propiedades, con todo lo que tenga a su favor. ¿Por qué? Porque a los proveedores y a las personas a quienes se les quedó debiendo se les debe pagar. El capital es limitado porque solo a lo que puede aportar el dueño. Entonces, en algunos casos, como les decía, a veces cuando se crea una sociedad de una sola persona, se corre el riesgo de que no tenga el capital suficiente para inyectarle a la empresa y eso haga que la empresa no pueda continuar teniendo utilidades. Cuando la empresa no arroja utilidades, se tiene que replantear el negocio porque se tiene que entonces tomar una decisión en el sentido de liquidarla, cambiar de actividad o hacer algo porque una empresa no puede dar pérdidas. Siempre son creadas para que generen una utilidad. A veces también la falta de continuidad porque como solamente depende de una persona y si esa persona tiene alguna incapacidad o tiene alguna inhabilidad, que ya las hablamos en la anterior tutoría, en este caso pues tocaría cerrar la empresa porque no hay quien pueda continuar con la administración de la empresa. Esas serían como las desventajas de tener una empresa natural, de tener una empresa a cargo de una sola persona natural. Cuando hablamos de una persona jurídica, si bien es cierto, también hablamos de que tiene obligaciones, que puede adquirir compromisos, pero se habla de una ficción legal. ¿Por qué es una ficción legal? Porque si bien es cierto, es una persona, esta persona no es de carne y hueso, no es una persona humana, es una persona jurídica. Es decir, que si se reúnen los requisitos que exige la ley para constituirse como empresa, esa empresa con esa razón social es una persona jurídica. ¿Tiene derechos y tiene obligaciones? Sí, igual que la persona natural, pero su constitución ya se hace a través de una ficción legal. Se constituye como empresa y ya es la empresa y no el dueño o los dueños de la empresa los que asumen esas obligaciones, ¿sí? Lo que implica que las deudas y obligaciones que se puedan contraer están garantizadas y se limita solo a los bienes que pueda tener la empresa a su nombre. Sin embargo, hay unos tipos de sociedad comercial que están conformadas por un grupo de personas en donde esa responsabilidad también es ilimitada, igual que las personas naturales. Eso lo veremos más adelante. La persona jurídica, por ejemplo, si la empresa quiebra y es obligada a pagar alguna deuda, esta se pagará solo con los bienes que estén a nombre de la empresa, pero, como les decía, hay algunas excepciones con algunos tipos de sociedad en donde la responsabilidad es ilimitada. Es decir, que los socios responden hasta con su propio patrimonio. Eso será tema que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las ventajas de una persona jurídica? Entonces, la mayoría de los casos tienen una responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué? Limitada al monto de los bienes que estén a nombre de la empresa, limitada al capital con que se haya conformado la empresa, limitada a todo lo que esté a nombre de la empresa, únicamente a nombre de la empresa. Es decir, en algunos casos, que es la mayoría, cuando la empresa tiene algún evento financiero donde tengan que entrar a pagar y la empresa se declara en quiebra, los socios no responden con su propio patrimonio, sino con el patrimonio de la empresa. Aquí hay mayor disponibilidad de capital. Puede ser una ventaja para la persona jurídica, pero una desventaja para la persona natural, como ya lo dijimos. El hecho de tener un mayor músculo financiero, un mayor capital de creación, hace que
se pueda tener una vida financiera más productiva. ¿En qué sentido? En que las entidades financieras pues le pueden ofrecer, incluso les ofrecen créditos porque saben de que tienen una buena capacidad de endeudamiento. Entonces, esa sería una ventaja para las personas jurídicas que conforman la sociedad con un alto valor de capital y de bienes a cargo de la empresa. También pueden acceder a participar en las licitaciones públicas, ¿sí? Porque cuando tienen un fortalecimiento financiero, cuando sus bienes y sus propiedades son de un capital considerable, en este caso pueden participar en concursos públicos de licitaciones públicas. También sus propietarios y los socios trabajadores de la empresa pueden acceder a beneficios sociales y seguros. Como les digo, por la conformación de capital considerable, eso les da como un plus que les facilita tener un desempeño financiero donde los bancos y las entidades financieras pueden confiar en este tipo de sociedades. ¿Cuáles serían las desventajas? Las desventajas, una de las desventajas es la mayor dificultad al momento de constituir la empresa. ¿Por qué? Porque la ley le exige mayores requisitos para su constitución. Ya hablamos de las facilidades que hay para crear una empresa de persona natural, sino que ya se necesitan otros requisitos. Requiere una mayor inversión para su capital. Por ejemplo, las sociedades limitadas tienen un valor determinado de capital y para poderlas crear se tiene que entregar el capital inmediatamente en su constitución. Eso hace que haya dificultad para poder crear un tipo de sociedad limitada. Necesitan presentar más documentos, necesitan crear un contrato de sociedad, que vamos a verlo ahora. La propiedad, el control y la administración puede recaer en varias personas. Cuando se trata de un número considerable de socios, a veces una desventaja es poder tener un quórum para poder tomar decisiones. Tienen que haber la mitad más uno en esas asambleas donde se van a tomar decisiones. A veces es difícil poder lograr una convocatoria de más del 50%. Otra dificultad es que la administración, a veces en algún tipo de sociedades, está a cargo de una junta administradora o una junta directiva. En otros tipos de sociedades, todos los socios pueden trabajar o pueden ser administradores de la sociedad, y eso implica un grado de dificultad. También presenta una dificultad cuando se quiere disolver o cuando se quiere pasar a otro tipo de sociedad o cuando se quiere liquidar la sociedad, porque tiene que tener, como les digo, tiene que haber un quórum para eso y tiene que tener una mayoría de votos para poder lograr este tipo de figuras jurídicas. En las sociedades, cualquier tipo de sociedades se puede presentar, se pueden liquidar, se pueden disolver o puede haber escisión, quiere decir que se conforma a otro grupo. Ese tema también está en la asignatura, en la unidad, en el contenido de la unidad. Bueno, aquí podemos ver, en este cuadro, podemos ver las sociedades comerciales, todo el tema que vamos a tratar en la unidad 3. Están las sociedades comerciales a partir del artículo 98 del Código de Comercio, donde dice que 2 o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o con algunos bienes, con el fin de repartirse las utilidades. Y esto se hace a partir de un contrato de sociedad. ¿Qué es un contrato como tal? Un contrato es un acuerdo de voluntades. En este contrato de sociedad se tienen que establecer quiénes son los que van a ser parte de la sociedad, con cuánto capital se va a conformar la sociedad, cuánto va a aportar cada socio y de qué forma lo va a aportar, porque lo puede aportar en trabajo, o lo puede aportar en bienes, o lo puede aportar en dinero.
el domicilio que va a tener la sociedad y cuál será su capacidad para obligarse. Es decir, de acuerdo al capital, con ese capital es que tiene la capacidad para obligarse. También vamos a mirar cuál es la clasificación de las sociedades. Las sociedades se clasifican en sociedades de personas, sociedades de capital y en sociedades mixtas. Las sociedades de personas, aquí predomina el elemento intuite persone, quiere decir que lo que importa es el número de socios, o lo que importa son los socios, la persona como tal. En estas son más importantes las personas, como por ejemplo la sociedad colectiva, la sociedad comandita simple. Las sociedades de capital predominan el elemento intuite rey quiere decir recursos, y lo que predomina es el aporte. Entonces, ¿qué es lo que importa? El dinero con el cual se crean esas sociedades. Por ejemplo, la sociedad anónima, que es una sociedad creada por acciones, la sociedad de comandita por acciones, donde el valor de la acción lo determina al momento de constituirse y cada socio puede tener el número de acciones que su capital le permita y de acuerdo a ese número de acciones es que va a tener su voz y voto en la junta directiva. También tenemos otro tipo de sociedades que son las sociedades mixtas, donde predominan tanto el elemento personal como el elemento de soporte. Por ejemplo, un tipo de sociedad mixta es la sociedad de responsabilidad limitada. Antes de comenzar con el tema, miremos cuál ha sido la evolución histórica del tema de las sociedades. Así como vimos la evolución del comercio, donde ustedes tuvieron la oportunidad de apreciar el video, donde estaban por épocas, por la edad primitiva, por la edad antigua, la edad media y la edad contemporánea. De igual forma, la evolución histórica de las sociedades se inicia desde el punto de vista de que las personas tienen la necesidad de realizar actividades que se consideraban difíciles y que era mejor llevarlas de forma grupal que de forma individual. En Roma es donde se crea el primer tipo de sociedad, que es la sociedad de comandita simple y la sociedad de comandita por acciones. Este tipo de sociedad tiene que ver con la comandita simple. El punto que predomina es el punto personal, es decir, el número de socios, pero en la sociedad de comandita por acciones es una sociedad donde prima más que todo el aporte en dinero. ¿Sí? Entonces, allí en Roma fue donde nacieron estos dos tipos de sociedad, es decir, que estos son tipos de sociedades muy antiguas y que todavía se están usando. Al mismo tiempo, después de la colonización, aparecen las sociedades anónimas y aparecen las sociedades de responsabilidad limitada. El primer país donde nacen este tipo de sociedades es en Alemania, donde se crea la pequeña y mediana empresa. Y aquí también nosotros hemos optado también, hoy en día hay bastante apoyo económico a las empresas, pequeñas y medianas empresas. El SENA, aquí haciendo un paréntesis, el SENA tiene un programa de aportes donde lo que hacen es motivar a la pequeña y mediana empresa. Ellos pueden presentar sus proyectos y teniendo en cuenta de que sean viables, el SENA, a través del SENA se pueden obtener los recursos y si ese proyecto obtiene utilidades en determinado tiempo, ese dinero que se le inyectó, ese dinero se lo condonan a la sociedad, es decir, no tiene que pagar absolutamente nada. Entonces se llama proyecto emprendedor y eso es a través del SENA. Es algo que las pequeñas y medianas empresas no conocen, pero son proyectos muy buenos donde las personas que quieran conformar un tipo de sociedad, pero que no tengan los recursos, allí tienen esa inyección que necesitan de capital para poder iniciar sus procesos. La época donde más tenemos, donde más se aplica o donde más influyó en la creación de sociedades es después de la Revolución Industrial, donde se crean las máquinas y ahí es donde se dispara la creación de sociedades, porque ya no se habla del trabajo individual, sino que se habla del trabajo colectivo y más aún cuando se crean todo ese maquinismo que se creó.
donde se crea el teléfono, la máquina de escribir, donde crea la imprenta. Entonces de allí empiezan a surgir una cantidad de sociedades colectivas. El legislador, es decir, la máxima autoridad jurídica legislativa en cada país, en este caso para nosotros el Congreso de la República, es el que tiene que proferir las leyes que regulan todas esas relaciones de las sociedades comerciales, del contrato de sociedad y de todo lo que tiene que ver con cada una de las constituciones o cuando se crea una sociedad. Es así como hablamos del contrato de sociedad, que lo encontramos en el Código de Comercio, y este contrato habla de que tiene que haber un concurso de voluntades. Primero que todo, cuando hablamos de un contrato, hablamos de que tiene que haber un acuerdo. O sea, cuando hacemos un contrato de sociedad, es porque algún grupo de personas se pusieron de acuerdo en poder crear una empresa que va a tener determinado objeto, es decir, cuáles serán las actividades que se van a desarrollar con esa empresa, cuál es el capital que va a colocar cada uno de los socios, cuál será la distribución de utilidades, porque siempre que creamos una sociedad, la creamos para que pueda generar utilidades. Entonces, eso todo lo encontramos en el contrato de sociedad. Dice el artículo que dos o más personas, el artículo 98, se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Entonces vamos a dividir este concepto en tres aspectos. El primero de ellos, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero. Primero, en la primera partecita, dos o más personas se obligan. Entonces, con esto tenemos claridad en que el contrato de sociedad únicamente se realiza cuando el tipo de sociedad exige dos o más personas. ¿Por qué hacemos esa claridad? Porque como lo hemos venido hablando, pueden haber sociedades, la sociedad por acciones simplificadas, donde puede ser creada por una sola persona. Y en este caso, pues no tendría que haber un contrato de sociedad, sino un acta de constitución de la empresa, donde dice la empresa, sociedad por acciones simplificadas SAS, se constituye con tal capital, va a tener domicilio en tal sitio, el objeto que va a desarrollar la empresa va a ser tal, se va a dedicar por ejemplo, a prestar servicios de mensajería, paquetería, en la ciudad, inicialmente en la ciudad de Bucaramanga, y puede ser una sociedad creada por una sola persona. Cuando hablamos de un contrato de sociedad es porque la sociedad comercial se creó con el concurso, con la participación de dos o más personas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que tener esa claridad. Entonces, cuando se crea ese contrato de sociedad, esas personas se obligan a... Y ese capital, ¿cómo puede ser? Puede ser en dinero, ese capital puede estar representado en trabajo, o también puede estar representado en otros bienes. Por ejemplo, se crea una sociedad y uno de los socios dice, bueno, yo no tengo dinero en efectivo, pero yo puedo poner para la sociedad un inmueble donde puede funcionar la sociedad. Y eso se constituye un capital que aporta ese socio. El dinero, pues colocando el dinero, y el trabajo también, alguno de los socios puede decir, bueno, el aporte que yo voy a hacer va a ser en trabajo, yo voy a aportar mi trabajo y como tal, yo tener una participación en la sociedad. Con el fin de repartir entre sí las utilidades, siempre que yo voy a iniciar un negocio, es con la expectativa de obtener utilidades. Nadie crea un negocio para tener pérdida. Y si está dando pérdida, pues tiene que tomar decisiones porque tendría que cambiarla, disolverla o liquidarla, ¿cierto? Entonces, en ese contrato de esas actividades, es decir, tiempos se van a repartir mensuales, trimestrales, semestrales o anuales,
cuál va a ser el porcentaje de entrega de utilidades y esas utilidades en qué se van a ver reflejados, si va a ser en dinero, en acciones, todo eso debe quedar estipulado en el contrato de sociedad. Y la parte final, obtenidas en la empresa o en una actividad social. Siempre que se crea una sociedad, yo debo estipular en el contrato cuál va a ser las actividades que va a desarrollar la empresa. Esas actividades tienen que estar, lógicamente, bajo el amparo de la ley. Es decir, tienen que ser actividades lícitas. Lícitas quiere decir tienen que ser actividades legales. No podría constituirse, por ejemplo, una sociedad comercial dedicada al sicariato. El objeto de una empresa así es un objeto ilícito, ilegal. Entonces, cuando se habla y la Constitución política también nos establece que hay una libertad de asociación, es decir, que el Estado le garantiza a las personas que quieran crear empresas, les garantiza que lo pueden hacer libremente, siempre y cuando el objeto de esas sociedades sea un objeto lícito y cumpla una función social. Eso dice la Constitución política. Entonces, en el contrato de sociedad debe quedar estipulado todo este tipo de situaciones. De la definición del contrato de sociedad se identifican 3 elementos esenciales que si no se presenta uno de ellos, no se podría hablar de una sociedad. ¿Cuál sería el primero de ellos? La intención de asociarse. Es decir, debe haber un acuerdo. Un acuerdo significa de que yo voluntariamente y libremente quiero celebrar, quiero hacer parte de esa sociedad. Entonces tengo que tener una intención, un ánimo, se llama ánimo societatis. Quiere decir un ánimo, yo tengo que tener ánimo de quererme vincular con otras personas para crear una sociedad. En segundo lugar, hablamos de un aporte, es decir, tiene que haber un capital que se va a aportar para crear la sociedad, que este aporte puede ser en dinero, en trabajo, o puede ser en bienes, ¿sí? Bienes muebles o inmuebles. También puede una persona decir, bueno, yo no tengo bienes inmuebles, pero tengo unas herramientas, tengo una maquinaria, tengo un vehículo que puede servir para empezar a trabajar en la empresa. Esos serían bienes muebles. Los bienes inmuebles serían bienes como, por ejemplo, un lote, una casa, una finca, o sea, bienes que están inscritos en el registro de notariado y registro, en la superintendencia de notariado y registro. Si hablamos de bienes muebles, pueden ser vehículos, vehículos automotores, vehículos de maquinaria pesada, pueden ser motocicletas, pueden ser vehículos, volquetas, lo que sea, pero tienen que estar a nombre de ese socio para que puedan hacer parte del capital de bienes muebles. Y en tercer lugar, tiene que haber una distribución de utilidades, teniendo en cuenta que la sociedad mercantil, su fin primordial es obtener beneficios económicos. Esos beneficios económicos, lo que se busca en la sociedad es que se puedan repartir, que esos beneficios se puedan repartir. ¿Entre quiénes? Entre los socios. Esos serían los elementos de la sociedad. Permítanme un momento porque aquí parece ser que el computador se va a descargar. Le damos a los señores. Bueno, con todo esto, ¿qué podemos decir que es una sociedad comercial? Entonces, la sociedad comercial es un contrato, ¿sí?, mediante el cual 2 o más personas se comprometen a hacer un aporte, que puede ser en dinero, en especie o en trabajo, con el fin de destinarlos. Se va a descargar el computador. Hola, buenos días. Es que el computador se va a descargar. Tiene cargado. Listo, gracias. Bien. Con el fin de destinarlos para formar una persona jurídica diferente a cada uno de sus integrantes y cuyo objeto es obtener utilidades. Nos quedamos sin señal.
Pero sigue la sigue, ¿no? Ahí está. ¿Usas de pantalla? No, todo negro. Todo negro.